Para hacer frente a los caprichos de la vida, los seres humanos han desarrollado mecanismos de adaptación. Esos mecanismos de adaptación varían en cuanto al alcance de su utilización, su impacto en el usuario, el impacto en los demás y la frecuencia de su despliegue. Algunos mecanismos de adaptación se consideran sanos y otros no sanos, y algunos pueden ser un híbrido de ambos, dependiendo del grado y la duración de su utilización. El distanciamiento es un mecanismo de afrontamiento. Puede distanciarse de una situación y de las personas, pero un distanciamiento prolongado y extenso puede conducir a un aislamiento con los problemas asociados que ese aislamiento puede acarrear. El distanciamiento a corto plazo puede permitir la recuperación, la recarga y la evitación de una situación perjudicial en curso. El distanciamiento a largo plazo que se dirige a uno o más de los principales defensores del daño puede conducir a la eliminación casi completa de las influencias tóxicas y perjudiciales. El no contacto, por supuesto, es un mecanismo de afrontamiento que incorpora el distanciamiento como un principio central del mismo y es el mecanismo de afrontamiento más eficaz que se puede aplicar con respecto a su recuperación del enredo con nuestra clase. El llanto es otro mecanismo de afrontamiento. La liberación de la tensión, el dolor, los sentimientos de miseria a menudo se evaporan como consecuencia del llanto de alguien. Se le puede decir llora bien, te sentirás mejor y, de hecho, muchas personas han testificado el impacto beneficioso de hacerlo y, por lo tanto, el llanto logra la liberación y a menudo actúa como una señal para invitar al consuelo de los demás. Es un mecanismo de afrontamiento desplegado por las personas para hacer frente a una situación estresante, preocupante o dolorosa. El autodestructivo es otra forma de hacer frente a la situación. La distracción causada por la respuesta dolorosa de cortar, el corte es solo una forma de autolesión, permite a una persona aliviar el dolor de otros sentimientos, logra una liberación, una distracción y también permite a esa persona ejercer control en circunstancias en que se siente incapaz de ejercerlo, o en la medida en que se sienta cómoda. El autodestructivo, mientras que el mecanismo de afrontamiento se considera una forma negativa de mecanismo de afrontamiento. Expresión de sentimientos. Ser capaz de hablar y expresar sus sentimientos es también un mecanismo de afrontamiento. La capacidad de hablar con otra persona que simplemente escuchará, aunque no ofrezca nada en respuesta, o incluso solo para hablar consigo mismo sobre cómo se siente, ya sea en general o en relación con algo específico, permite a las personas experimentar una sensación de liberación, un aligeramiento de una carga particular y a menudo aporta claridad en cuanto a la comprensión de sí mismos y a la búsqueda de un camino a seguir. Hay muchos mecanismos de afrontamiento que los humanos despliegan, algunos son conscientes y otros ocurren inconscientemente. El narcisismo es uno de esos mecanismos de defensa y es un mecanismo poderoso e invariablemente muy eficaz, aunque su eficacia depende de la escuela del narcisista y del resultado concreto que se tenga en cuenta. El resultado de nuestro narcisismo es algo que trataré en un artículo separado. El narcisismo debe mantener el constructo, el falso yo, y encarcelar a la criatura, el verdadero yo. Colectivamente esta es la autodefensa del narcisista. Esta autodefensa se logra a través de los objetivos principales, combustible, rasgos de carácter y beneficios residuales. Central a esta autodefensa y el logro de los objetivos principales es el control. El narcisista debe tener en todo momento el control de su entorno y de las personas dentro de ese entorno que, por supuesto, te incluye a ti. Ya sea un extraño, un conocido, un amigo, un colega, un pariente o una pareja romántica. Si eres un vecino, una cita, hermana o hermano, ese hombre de la tienda de la esquina o una prometida, estás dentro de la matriz de combustible del narcisista y tienes que estar sujeto al control del narcisista. Este control tiene que ser ejercido segundo a segundo cada día. Cada momento que pasa debe ser poseído y gobernado por el narcisista. Debemos ejercer el control a nuestro alrededor, esto debe ser completo y total como si las nubes estuvieran atadas por nosotros. ¿Y eso por qué? Porque una vez el narcisista no tenía el control. Esa falta de control significaba que el narcisista se sentía impotente, débil, vulnerable y expuesto. La combinación de una predisposición genética y la imposición de esta falta de control crearon el narcisismo como mecanismo de afrontamiento. Estos dos ingredientes se combinaron y dieron nacimiento al narcisismo como un medio para hacer frente al mundo, con la falta de control que el mundo causa a los individuos. Mucha gente no tiene problemas con esta falta de control, otros tienen mecanismos alternativos de afrontamiento y luego estamos nosotros, los narcisistas.
Alrededor de 1 de cada 6 de la población humana de este planeta se convirtió en narcisista para hacer frente a esta pérdida de control. El narcisismo permite la imposición de control a través de la manipulación. La imposición del control nos permite alcanzar los objetivos principales. El logro de los objetivos principales permite nuestra autodefensa y así sobrevivimos y prosperamos. El narcisismo es un mecanismo de afrontamiento. La gente cree que el abuso es el ingrediente en la formación de un narcisista. Es un ingrediente, sí, pero hay dos ingredientes en la formación de nuestra especie. El primer ingrediente es la predisposición genética, si se quiere este es el suelo fértil que proporciona la base para que el narcisismo crezca y florezca. El segundo ingrediente es la falta de control, cuyo abuso es parte de esa falta de control, y esta es la semilla que se coloca en el suelo fértil de la predisposición genética y por lo tanto el narcisismo crece como el mecanismo de afrontamiento. Para algunos, el suelo está ahí pero nunca llega ninguna semilla y por lo tanto no hay narcisistas. Para otros, no hay suelo pero hay la semilla, pero con un ingrediente esencial que falta, no puede haber narcisismo. La predisposición genética más la falta de control, en una etapa formativa de la vida, es igual a narcisista. ¿Cómo es esta falta de control, en una etapa formativa de la vida, es decir, la infancia? Abuso. Ya sea físico, emocional, sexual o psicológico, cualquier forma de abuso hacia nosotros equivale a una falta de control. No pudimos defendernos contra el abuso y por lo tanto esto es una falta de control, sobre nosotros mismos y sobre aquellos que nos hicieron un daño abusivo. El abuso es un acto de comisión, nos golpearon, abusaron sexualmente, nos dijeron que éramos inútiles, nos insultaron, etc. Aislados. El hecho de que nos encerraran en un armario debajo de las escaleras, nos impidieran jugar con otros niños, nos mantuvieran separados de otros miembros de la familia, no nos permitieran participar en actividades de grupo de ninguna naturaleza, nos dieran tratamientos silenciosos y nos trataran como si no existiéramos, el hecho de aislarnos y condenarnos al ostracismo de alguna manera volvió a constituir una falta de control. No podíamos controlar nuestras propias interacciones, alguien más lo hacía por nosotros y en nuestro detrimento. Estábamos controlados por otro y por lo tanto carecíamos de control. Descuido. Aunque no haya habido actos abusivos de comisión, hay actos abusivos de omisión. Por lo tanto, no se nos dio un entorno seguro, no se nos enseñó de manera efectiva, ya sea sobre hechos, relaciones, comportamiento, responsabilidad, no se nos apoyó emocionalmente, no se nos alimentó, vistió o protegió, no se nos protegió de un abusador de la comisión o no pudimos vagar donde quisimos. Una vez más se nos negó el control sobre nosotros mismos porque no se nos proporcionaron los bienes, recursos y herramientas para lograr un control efectivo sobre nuestras vidas y esta negligencia, falta de control, nos expuso al dolor, la enfermedad, las lesiones, la soledad o los actos de abuso por comisión. El niño dorado. Todo lo que hicimos fue elogiado y alabado. Era invariablemente sostenido como un ejemplo brillante y resplandeciente de brillantez, incluso cuando no lo era o el elogio era excesivo para un logro válido. Esto significaba que nos faltaba control en el sentido de obtener logros de forma válida. Se nos imponía la grandeza sin estar preparados para ella, sin haberla ganado y sin apreciarla. Todo nos llegaba con demasiada facilidad y esto también equivalía a una falta de control. No teníamos control sobre el resultado de nuestros esfuerzos, no sentíamos ninguna compulsión por lograr y aplicar el esfuerzo porque todo lo que hacíamos, malo, mediocre o bueno, era recibido con elogios, alabanzas y el derroche de qué brillante. Se nos negó la capacidad de controlar nuestro propio destino. Arenas movedizas. Donde experimentamos las arenas movedizas tuvimos una falta de control porque el entorno que nos rodeaba en esa etapa formativa carecía de constancia. Un día el sol brilló y al día siguiente, aunque todo lo demás parecía seguir igual para nosotros, hubo una tormenta eléctrica. El lunes nuestra pintura fue declarada la creación de Roque al Niño de Oro, y el viernes nuestra pintura fue el trabajo de un imbécil que empuña una papa para un pincel. La aplicación del pensamiento en blanco y negro por parte del agresor creó un ambiente incierto, de empujones y tirones, idealización y devaluación y no teníamos ningún control sobre qué versión iba a aparecer para nosotros. Había una falta de control en nuestras vidas a través de la incertidumbre, la imprevisibilidad y esas arenas movedizas. Grados B es bueno pero no lo suficiente. Puedes hacerlo mucho mejor. No te estás esforzando lo suficiente. Te estás decepcionando a ti mismo, pero además me estás decepcionando a mí. Estas frases y otras similares encapsulan la pérdida de control que sienten los que son los grados B.
Cada vez que se subía a la colina y se anticipaba la cumbre, otra colina aparecía de repente. El esfuerzo estaba bien, era bastante decente, aceptable, pero nunca lo que se aprobaba. Sigue adelante, aprende más, sé más rápido, nada más fuerte, sube más alto, brilla más. No había control porque nunca se nos permitió un momento para sentarnos, para apreciar lo que se había logrado y para reflexionar. No podíamos establecer nuestros propios parámetros de logro y satisfacción, pero en cambio siempre estábamos en deuda con los estándares de otro que finalmente resultaron ser estándares inalcanzables y por lo tanto no teníamos control. El facsímil. Fuimos formados para ser precisamente como el agresor. A veces esto era totalmente a instancias del agresor y a veces veíamos cómo se comportaba este individuo y decidíamos yo también quiero ese poder normalmente inconscientemente, pero a veces, como fue el caso para mí, conscientemente. Aunque se puede pensar que la decisión consciente de copiar al agresor y así tomar el poder fue una forma de control, no lo fue, esto fue en realidad un producto del narcisismo ya establecido y por lo tanto un síntoma más que una causa. Cuando el agresor hizo que nos moldearan como ellos, formando nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestros comportamientos, nuestros gustos y disgustos, lo que llevábamos puesto, lo que comíamos, a dónde íbamos, lo que hacíamos y en algunos casos junto con esto hubo una decisión inconsciente de imitar y copiar esos comportamientos y características, se nos negó una vez más el control. Por lo tanto, ya sea que provengamos de un entorno empobrecido, un entorno dorado, un entorno aparentemente corriente, cualquiera de esos entornos tenía el potencial de causar una falta de control en nuestras vidas. Tome esta falta de control y agréguela a la predisposición genética y así nació nuestro mecanismo de afrontamiento del narcisismo. El narcisismo se convirtió en nuestra forma de hacer frente al mundo. El narcisismo nos permitió ejercer control. La falta de control equivale a la falta de poder. La falta de control equivale a ser vulnerable. La falta de control equivale a ser débil. La falta de control equivale a no tener valor, no tener sentido y no ser importante. Cuando carecemos de control, empezamos a desvanecernos y ya no existiremos. La falta de control ahora nos devuelve a la falta de control de entonces. Esto nunca debe suceder por mucho tiempo y así nos formamos a partir de esta falta de control que se suma a nuestra predisposición genética y para sobrevivir y prosperar nunca, nunca debemos carecer de control porque si esto persiste, bueno, entonces, termina. Debemos tener un control absoluto. Y eso significa control absoluto sobre ti, él, ella, ellos, pero sobre todo tú.